Agosto de 2006. El presidente Néstor Kirchner presenta el Plan Nacional de Energía Eólica, con el objetivo de aprovechar el alto potencial que registra el país, sobre todo en la región patagónica, para expandir la generación de energía eléctrica con tecnología eólica nacional. Agosto de 2006. El Senado de la Nación sanciona la Ley del Hidrógeno número 26.123, con el propósito de desarrollar en el país la tecnología para producirlo y usarlo como combustible alternativo y vector de energía. Noviembre de 2021. En el marco de la Cumbre Mundial contra el Cambio Climático, COP26, la empresa australiana Fortescue anuncia una inversión de $8.400 millones para producir, envasar y exportar hidrógeno verde desde la Patagonia Argentina, separándolo del agua con energía eléctrica de origen eólico. La magnitud del anuncio revivió el interés público en la transición energética, revelando a su vez la necesidad de retomar los objetivos planteados en 2006 para impulsar la producción de la energía eólica e hidrógeno verde con tecnología e industria nacional. Soy Federico Nasif y les doy la bienvenida a Transición Energética Argentina, un podcast de la Fundación Innovat, la unidad de vinculación tecnológica del CONICET. Episodio 6. Patagonia. La región patagónica ubicada al sur de la Argentina es sede de hermosos paisajes naturales, pero también de importantes recursos energéticos. De hecho, la región genera el 84% de la producción petrolera nacional, opera la cuarta parte de la potencia eléctrica instalada y extrae casi el 80% del total del gas nacional. Sin embargo, más allá de los beneficios y consecuencias ambientales de esta especialización, la transición hacia energías renovables no necesariamente desplazaría a la región como productora de energía. Empecemos por reflexionar sobre el alto potencial que ofrece la Patagonia en materia de energías renovables. Para eso, conversamos con Roberto Kosulj, investigador de la mítica Fundación Bariloche, creada en 1963, donde integra el Departamento de Energía. En principio, la Patagonia es una de las zonas más aptas en el mundo para el desarrollo de energía eólica, ¿no? Esto es clarísimo por la cantidad y calidad de sus vientos, algo que justamente estamos analizando en qué medida estos ciclos largos, digamos, de cambio de las corrientes o frecuencia de las corrientes marinas, digamos, la del Pacífico y la del Atlántico, pueden estar afectando inclusive la calidad de los vientos de la Patagonia, porque tampoco es que el cambio climático deje de afectar cómo se comporta el clima, justamente en términos de disponibilidad de viento. La Patagonia tiene unos rendimientos muy altos, bastante más altos que los que ocurren en otras partes del mundo y otras partes de Argentina. Llegan a veces al 40-45% de factor de utilización, lo cual es muchísimo para un parque eólico. Entonces ahí viene el desafío si la Argentina es capaz de desarrollar esa industria o parte de esa industria. Ya en el mundo es muy difícil producir la totalidad de algo. Sigue siendo un mundo globalizado. Si las economías tienden a cerrarse, tengo dudas con respecto a si van a cerrarse por mucho tiempo, si vamos a volver a un modelo donde estemos obligados a la sustitución de importaciones. En ese caso, la Argentina tiene un potencial muy grande, pero va a necesitar inversiones, y las inversiones van a chocar con la necesidad también de invertir en petróleo y en gas. ¿Por qué? Porque en la transición energética el petróleo va a seguir siendo consumido. ¿Cuáles serían entonces los principales obstáculos que la Argentina tendrá que afrontar si quisiera aprovechar el alto potencial eólico de la Patagonia con industria y tecnología nacional? Aunque sea de modo simbólico, sería interesante que las empresas petroleras nacionales, sobre YPF, que tienen la capacidad de hacerlo, incentivara más y tuviera una línea de transición energética más fortalecida, ¿no? En donde se piense en la producción de aerogeneradores. Ahora bien, tengamos en cuenta que INVAP, digamos, intentó producir aerogeneradores. Tengamos en cuenta que IMSA en Mendoza intentó producir unos modelos de aerogeneradores aprovechando el spin-off de lo que había aprendido sobre grúas móviles. Era muy interesante el proyecto de IMSA, pero la vinculación entre INVAP e IMSA, por ejemplo, fue imposible porque hay poca vocación asociativa en general en la Argentina. Es decir, cada cual va por su lado, y uno podría decir esto también de los programas políticos, ¿no? Los programas que emergen de distintos ministerios, de distintas instancias del gobierno, no tienen una coordinación fina
no tiene una visión clara del futuro, sino que se insertan en una búsqueda de estar presentes en un tema en el mundo, en lo emblemático, en hacer un poco de ejercicios intelectuales, pero no hay una búsqueda ni de inversores extranjeros ni iniciativas de inversión local con algún tipo de robustez necesaria para transitar esta transición energética, que para la Argentina no es prioritario, pero es una oportunidad. Resultaría entonces imprescindible poder integrar las distintas iniciativas particulares en un nuevo modelo de desarrollo. En la década de 1970, la Fundación Bariloche formuló el famoso Modelo Mundial Latinoamericano, como una alternativa contundente al modelo impulsado desde el norte industrial para evitar la crisis ambiental que, ya por entonces, comenzaba a vislumbrarse. Las consecuencias sociales y económicas de haber abandonado aquellos objetivos de planificación estatal en América Latina resultan hoy evidentes. La región se encuentra frente a una nueva oportunidad para diseñar su propia estrategia de transición energética. Sin embargo, para Roberto Kosulj, de la Fundación Bariloche, ese horizonte de desarrollo común aún presenta serias dificultades. Cuando hicimos el estudio con la Corporación de Unidad de Fomento, el cual yo coordiné, se vio claramente que cada país va por su lado. Es más, o sea, se habían roto los pocos intentos de integración energética, se habían quedado en manos de los actores del mercado, porque el grueso de los países tienen actores, sobre todo en el sector eléctrico, privados. Y en el caso de las petroleras, digamos, aunque quedan petroleras estatales, de hecho la Argentina, digamos, tiene una con 51% de participación, y Petrobras es capitalizada en bolsa, Ecopetrol es capitalizada en bolsa, pero siguen siendo de los estados nacionales. No hay prácticamente acciones conjuntas o estrategias. A diferencia del Banco Interamericano de Desarrollo, de la Corporación Andina de Fomento, no hay un banco de la UNASUR. El liderazgo de Venezuela, digamos, y de algunos países que quieren, digamos, o que venían por ese camino, está muy cuestionado a nivel, digamos, tanto de los problemas de las políticas de derechos humanos que aparecen, digamos, en el centro de discordias con respecto a la adherencia o no a estos modelos, y menos en energía, digamos, no hay ningún intento de siquiera de integraciones bilaterales. Veníamos hablando del tema de las transiciones, de la transición energética con una imagen casi, diría, fija desde distintos organismos, desde el Fondo Monetario Internacional, que normalmente no hablaba de estos temas, a las agencias de energía, a las propias productoras petroleras, digamos, sumándose a escenarios en los cuales la meta es llegar a emisiones cero para el año 2050. Hay un fuerte vínculo en lo declarativo, si uno quiere, en el relato, entre la emergencia, la pandemia y el modo en que nos veníamos desarrollando, es decir, los viajes, los flujos aéreos, el desplazamiento de personas de un lugar a otro, el desplazamiento de mercancías. Y ese relato tiene una sustentabilidad débil en términos de nexovirus, calentamiento global. No es una hipótesis refutable siquiera, pero queda así, queda en la impronta. Y es un momento fantástico para acelerar esta producción que tiene muchos vectores. Además del alto potencial eólico, la Patagonia Argentina dio origen a una de las más importantes empresas de alta tecnología del país y de América Latina. Hablamos de INVAP, de la provincia de Río Negro y la Comisión Nacional de Energía Atómica, dedicada al diseño y construcción de plantas y equipos para el sector nuclear, espacial, médico y científico. A pesar de la drástica reestructuración sufrida en los años 90 por la suspensión del Plan Nuclear Argentino, en el año 2000 incorporó a las energías renovables y en 2015 creó la empresa eólica rionegrina, en sociedad con Transcomahue, la transportista provincial de energía eléctrica en alta tensión. Hablamos con Hugo Brenstrup, de larga trayectoria en INVAP y actual presidente de Eólica Rionegrina Sociedad Anónima. ¿Cómo fue formarse profesionalmente en una empresa como INVAP y cuándo ingresaron las energías eólicas en esa trayectoria? Comencé en INVAP bien en la primera época, estamos hablando de principios de mayo de 1977, estaba recién recibido, terminando el servicio militar, y realmente fue mi primer trabajo como ingeniero mecánico, industrial mecánico, la carrera universitaria que hice en la Universidad del Sur de Bahía Blanca. Fue una forma de crecer profesionalmente
con una empresa que recién estaba naciendo, ¿no? En ese momento INVAP era una empresa prácticamente dedicada 100% a actividades nucleares, siendo el brazo ejecutor de muchos proyectos de la Comisión de Energía Atómica. Pero ya en aquella época, bueno, lo que quiero decir es, para mí, mi trayectoria dentro de INVAP superó cualquier expectativa que yo tenía en aquel momento, digamos. Como ingeniero recién recibido, digamos, realmente me pude desarrollar mucho más de lo que yo pensé que podía haber sido. Ya en aquella época, estamos hablando ahora de la década del 80, empezamos a mirar el tema de las renovables y puntualmente la eólica, como buenos patagónicos que somos. Y en los años 83, 84, 85 hicimos una campaña de medición de vientos dentro de la provincia de Río Negro, pero también en Chubut y algún punto de medición en Santa Cruz también, con la idea de encontrar o buscar los mejores sitios para el futuro desarrollo de parques eólicos. Esto hoy parece una cosa de lo más normal, en aquella época no. Claro que de la idea a la realidad hay siempre un largo y dificultoso trecho, sobre todo en materia de desarrollo tecnológico en un país periférico como la Argentina. Desde INVAP Ingeniería, ya en el año 2000 y un poco antes, empezaron a desarrollar equipos de baja y media potencia, eólicos, hablo de aerogeneradores a sitios aislados. Se desarrolló un equipo de 4,5 kilovatios, adecuado para generación distribuida también, pero más que nada en este momento apuntaba a sistemas autónomos en sitios aislados. Se puso en el mercado una máquina que se vendió una máquina simple, diseñada para las condiciones severas de los vientos patagónicos, y también se desarrolló un equipo de 30 kilowatts de potencia, también pensando en generación distribuida y en lugares aislados para poder generar y integrar sistemas autónomos con almacenamiento en baterías para poder tener suministro ininterrumpido de energía en sitios que no tienen red. Esto fue algo que se desarrolló y bueno, son productos que hoy actualmente están en el mercado, sobre todo la máquina de 4,5 kilovatios. Hay una empresa que ahora tomó este tema de la eólica de baja y media potencia y de alguna manera da continuidad a lo que comenzó INVAP Ingeniería. Y ya en alta potencia, la empresa, como decía recién, que se dedica a eso es Eólica Rionegrina, y bueno, ahora apuntando fuertemente también al tema del hidrógeno. Volviendo al presente de Eólica Rionegrina Sociedad Anónima, creada por INVAP y Transcomahue en 2015, ¿cuáles son hoy los principales proyectos y desafíos de la empresa en relación a la agenda de la transición energética? En el contexto, digamos, de que estamos viviendo de transición energética, uno de los temas que pueden ser realmente de mucho peso en lo que hace a la reducción de emisiones es la posibilidad de implementar una complementación hidráulica y eólica. El sitio de Cerro Policía, muy cercano al Chocón, permite justamente hacer eso, y lo que habría que hacer es empezar a instalar muy alta potencia eólica y jugar entonces con el despacho hidráulico de manera de optimizar este despacho combinado. Eso puede hacerse y es algo que realmente, como decimos, movería el amperímetro, porque uno puede lograr incluso que las represas funcionen como mega baterías hidráulicas con las líneas actualmente existentes, las 5 líneas de 500 kilovolts, y se hace ese despacho combinado, permitirían, a pesar de las limitaciones que hay actualmente en los sistemas de transporte eléctrico por falta de inversión, permitiría hacer el despacho eólico a expensas de una reducción del hidráulico, de manera de optimizar su despacho combinado. Otra forma muy particular de aprovechar el alto rendimiento energético que ofrecen los vientos de la Patagonia es utilizar la electricidad generada con molinos para la producción de hidrógeno verde, acaso el más prometedor de los combustibles alternativos al petróleo, que no emite gases de efecto invernadero y que saltó a la fama durante la cumbre climática de 2021 con el anuncio de una empresa australiana para instalar en Río Negro una megaplanta exportadora. Antes de pasar a la tercera y última entrevista de hoy, le preguntamos a Hugo Brenstrup ¿cuál cree que sería el verdadero potencial que presenta el desarrollo de este vector energético para una empresa nacional como INVAP y sus subsidiarias? Ahí hay un potencial enorme. Río Negro tiene excelente recurso eólico, tenemos ríos con agua dulce, puertos
para el despacho, y hay muchísima tecnología para desarrollar en esto. Uno se pone a pensar son miles de megavatios que necesitan instalar para alimentar los electrolizadores, y todo el equipamiento auxiliar, las plantas que después convierten ese hidrógeno en un vector transportable, ya sea como hidrógeno líquido criogénico, como hidrógeno comprimido, como amoníaco, como metanol verde, en fin, hay muchísimas, por lo menos 4 o 5 opciones para tener encontrar la manera de almacenarlo y transportarlo. Y en toda esa cadena, digamos, hay muchísimo por hacer, hay mucho desarrollo por hacer, y yo entiendo que el rol nuestro, el rol de INVAP, el rol de Eólica y de Arena Grina puede ser muy importante en lo que hace a la componente nacional. Lo que hay que hacer ahora es, lo que siga de aquí en más, de alguna manera replantear las cosas de manera que tenga la industria oportunidad de desarrollar la cadena de valor de las partes de los aerogeneradores y todos los demás sistemas que son necesarios para llegar a producir hidrógeno verde. Creo que es una enorme oportunidad que hay que aprovechar. Aclaremos ahora que el hidrógeno verde no es en sí mismo una nueva fuente de energía, sino más bien un nuevo vector energético, ya que se obtiene utilizando energía eléctrica producida con fuentes renovables. Es en definitiva una manera indirecta de convertir la energía del sol o del viento en un combustible gaseoso o líquido que como tal puede ser envasado, transportado e incluso almacenado y exportado a largas distancias. Por otra parte, la viabilidad económica, técnica y ambiental de esta producción no resulta sencilla de alcanzar. Fabiana Genari es ingeniera química y doctora en ingeniería, investigadora principal de CONICET y de la Comisión Nacional de Energía Atómica, donde dirige el Departamento de Físico-Química de Materiales de la Gerencia de Investigación Aplicada. Desde allí, apuesta a la aplicación de la nanotecnología para la producción y almacenamiento de hidrógeno, motivada por una inquietud que la acompaña desde su infancia. Mi formación profesional comenzó en la Universidad Nacional del Comahue. En realidad, estudié y viví casi durante toda la escuela primaria y secundaria en zona de chacras, digamos, en el Alto Valle. Siempre me interesó las cuestiones ambientales, me preocupaba el uso de los plaguicidas. En ese momento no había tanto asesoramiento, por ejemplo, del INTA a los chacareros, y entonces un poco me preocupaba qué pasaba con el agua de los canales de riego, donde se enjuagaban las máquinas de los plaguicidas, así que ya estaba motivada por el lado del medio ambiente. Obviamente en la carrera de ingeniería uno tiene una formación muy técnica, me fueron interesando distintos tipos de procesos, no necesariamente todos asociados a las energías alternativas, pero ya en el doctorado trabajé en procesos extractivos que nos interesaba cómo era el impacto ambiental. Con el ingreso a carrera del CONICET ya venía a trabajar en temáticas del hidrógeno, es decir, cuando pedí el ingreso ya me estaba orientando al tema de las energías renovables, y continué después, hice nuevamente una estadía en el exterior, ya trabajando también en temáticas asociadas con hidrógeno, así que prácticamente desde el año 2000 en adelante, estrictamente las temáticas han sido asociadas con energías alternativas. Ahora bien, más allá del alto potencial eólico y solar del país para producir hidrógeno verde, existen otras tecnologías disponibles para producir hidrógeno de manera también sustentable, que podrían integrarse en un sendero de desarrollo tecnológico autónomo. ¿En qué consiste el proyecto de CONICET y Comisión Nacional de Energía Atómica relacionado con hidrógeno y qué potencial de desarrollo podría tener en nuestro país? Nosotros hace años el Departamento Físico-Química de Materiales viene trabajando en distintos aspectos de la tecnología del hidrógeno, desde la producción del hidrógeno, el almacenamiento de hidrógeno y cómo, por ejemplo, separar o purificar hidrógeno cuando viene acompañado de otros gases, pensando que en ese caso el hidrógeno no es producido por electrólisis del agua, donde uno lo tendría puro, sino que lo tendría acompañado de otros gases donde es necesario separarlo. En particular porque Argentina tiene mucho potencial para el uso de la biomasa. Entonces, uno de los procesos que estudiamos en nuestro grupo fue la producción de hidrógeno a partir del etanol, que es la mezcla etanol-agua, y ese etanol viene de la fermentación, por eso está acompañado de agua, de la fermentación de biomasa, y esa es una forma de poder producir el hidrógeno. Entonces es una de las etapas que nos interesa, y luego nos interesa también cómo se lo puede separar de ese dióxido de carbono con el que viene acompañado el hidrógeno por venir a partir de la biomasa, y hemos estudiado procesos de separación y procesos de captura de dióxido de carbono como para poder ir completando, digamos,
las partes de esta cadena de etapas que son tecnologías necesarias para poder insertar el hidrógeno en el uso. En eso también podría decir que, entre otras las cosas que hemos trabajado en la comisión, es en la combinación del hidrógeno con dióxido de carbono para producir productos con valor agregado. En realidad hemos tratado de abordar diferentes áreas, hay mucha gente que trabaja en el departamento, investigadores formados, se forman recursos humanos también en el marco del Instituto Balseiro y de la Universidad de Cuyo en otras áreas que no son las ingenierías también. Así que creo que es un proyecto que tiene potencial, ahora que está en auge, digamos, y que hay un reconocimiento a nivel mundial de que es necesario llevar adelante una descarbonización progresiva y que hay que ir promoviendo la transición energética para reducir las emisiones de dióxido de carbono. Bueno, creo que varios de estos procesos o tecnologías en las que hemos estado trabajando pueden llegar a tener capacidad de implementación en diferentes sectores. Más allá de las divisas que podría generar la exportación de hidrógeno verde, no necesariamente significaría un avance hacia la descarbonización del país ni hacia la transición energética de carácter nacional. En este sentido, es importante recordar que Argentina posee una importante infraestructura asociada al gas natural, para transportarlo, almacenarlo y abastecer así los principales centros urbanos del país. Cuenta además con las capacidades tecnológicas necesarias para poder desarrollar distintas aplicaciones, desde la generación de calor y electricidad para viviendas y fábricas, hasta la electromovilidad con celdas de combustible, conveniente sobre todo en vehículos de gran porte y largas distancias, como buses, trenes y barcos. ¿Pero qué lugar ocuparía la producción de hidrógeno nacional dentro de una nueva matriz energética? El hidrógeno verde es hidrógeno que lo podemos producir directamente a partir del uso de las energías renovables, y de esa manera, digamos, utilizando las energías renovables, podemos contar con un portador de energía que nos permite trasladar en este compuesto la energía renovable a diferentes sectores. Entonces le da mucha más versatilidad para su aplicación contar con hidrógeno, que en este caso es algo que se convierte en una sustancia que simula un combustible. La ventaja que tiene es la posibilidad de acceso y de llegada al uso y la masificación. Y obviamente, ¿cuál es la principal propiedad o importante del hidrógeno? ¿Por qué se está pensando en el hidrógeno? Porque cuando combustionamos o quemamos el hidrógeno en presencia del aire, se obtiene energía, y agua es el único producto secundario, es decir, no hay emisiones de gases de efecto invernadero o gases que puedan ser perjudiciales para el medio ambiente. Ese sería el hidrógeno verde. Como parte de la transición energética, es altamente probable que uno tenga, o que sea conveniente para algunas regiones, el uso de otros tipos de hidrógeno, por ejemplo, para aprovechar la infraestructura existente asociada con las energías de origen fósil, uno podría utilizar hidrógeno como se produce hoy actualmente, que es a partir del reformado de gas natural o de otros derivados del petróleo en presencia de agua, en presencia de vapor, y si en lugar de, cuando uno lo produce así, ese hidrógeno viene acompañado de dióxido de carbono, y en lugar de emitir ese dióxido de carbono, si se lo captura, tendríamos lo que hoy se llama como hidrógeno azul, pero lo más importante es que si se lo captura, ese dióxido no estaría contaminando o no estaría perjudicando la concentración de gases de efecto invernadero, no la estaría aumentando, y entonces sería viable su implementación. Retomemos entonces para terminar nuestro planteo inicial. Considerando los recursos naturales existentes en la Patagonia Argentina, como también las capacidades tecnológicas e industriales necesarias para expandir la generación de energías renovables. ¿Qué se necesita para poder iniciar el largo camino de la transición energética? Roberto Cosulj, Fundación Bariloche. Si la Argentina lograra acuerdos sobre este tema que trasciendan las diferencias políticas, porque en esto puede haber, digamos, se pueden trascender las diferencias políticas que refieren a otros aspectos, a los aspectos sociales, a los aspectos de manejo de la política monetaria y fiscal, a la mirada ideológica, digamos. Pero con respecto a la transición energética, es un tema que podría haber acuerdo, porque está en la agenda mundial y, por lo tanto, quien quiera acceder a financiamiento internacional, quien quiera estar pegado al mundo y no aislado, va a ir por este lado de la transición energética. Entonces,
tratándose de algo que supera los 2 años de visión que suelen tener las fuerzas políticas, es decir, las próximas elecciones son su prioridad, podría ser. De hecho, este gobierno ha planteado a través del Consejo Económico y Social y algunos préstamos del BID estudios en ese sentido, pero son estudios, no hay una visión de un plan integral. Es más, o sea, las visiones que tiene el ministro de Ambiente con respecto a las visiones que tiene el ministro de Energía son necesariamente distintas, porque una está anclada en el presente, es decir, qué hacemos con el petróleo, por ejemplo, y la otra está anclada en el futuro. Queremos más renovables, a qué costo, con qué actores, pero no hay un programa de producción, de articulación, no existe. Hugo Brenstrup, Eólica Rionegrina, Sociedad Anónima. Las futuras operatorias, al estilo de lo que fue Renovar 1 y Renovar 2, deberían contemplar un mayor porcentaje de componente local, digamos, y deberían lograrse líneas de financiamiento, algunos subsidios también, para desarrollar la tecnología. Por ejemplo, la tecnología de la fabricación de palas, el conjunto aerogenerador y torre, 3 palas del rotor representan aproximadamente el 20% del valor de este conjunto. Esto es algo que en términos de 2 o 3 años se puede hacer. Obviamente uno tiene que tener todo el proceso, digamos, de desarrollo de la ingeniería de la pala, de todo el método de fabricación, los ensayos en banco y la homologación para que un fabricante acepte poner esas palas en sus aerogeneradores manteniendo las garantías. Pero eso es perfectamente factible y ya hemos recorrido un camino bastante importante en este sentido dentro de INVAP con el desarrollo de estas palas de fabricación monolítica, digamos. De alguna manera es un método que permite bajar los costos de fabricación porque las palas se construyen en una sola pieza, en lugar de la clásica fabricación en 4 partes. Fabiana Gennari, CONICET, CNA. No tengo duda que Argentina, y en particular la Patagonia, tiene recursos para llevar adelante un plan de transición energética. Desde ya tenemos un panorama futuro bastante alentador. Lo que ocurre es que tiene que estar este plan y seguramente va a tener que ir acompañado de inversiones, dependiendo de los objetivos que uno va haciéndose de corto, mediano y largo plazo, es que va a tener que ir avanzando digamos, la magnitud de las inversiones. Argentina tiene un importante potencial de uso de la biomasa, un importante potencial de uso de la energía solar en el norte y eólica en el sur, en la Patagonia, y a esto se le suma todo el tendido de gasoductos y los recursos de origen fósiles. En particular en la Patagonia tenemos más de una cuenca, pero la cuenca que está asociada a Vaca Muerta, digamos, con recursos no convencionales, claramente tiene que ser parte de esta transición energética y tiene que poderse integrar, por ejemplo, generando hidrógeno y evitando las emisiones de dióxido de carbono al ambiente. Esto permitiría, por ejemplo, comenzar a trabajar con mezclas gas natural-hidrógeno, entre algunas de las alternativas posibles. Pero no dudo de que Argentina tiene muchísimo potencial para explotar en el buen sentido y aportar en un camino en el que va a ir reduciendo las emisiones, pero integrando las otras capacidades o los otros recursos que tiene, y en particular me estoy refiriendo a la biomasa, a los recursos de origen fósil, a todo este tendido de redes de gas, digamos, a lo largo del país, y por supuesto también el tendido eléctrico. Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Transición Energética Argentina, el podcast de la Fundación Innovat de CONICET. Realizado gracias al auspicio de Enerfe Sapem, la empresa de gas y energías renovables de la provincia de Santa Fe. Idea y realización, Federico Nasif y Diego Roger. Producción, La Otra Radio. Hasta el próximo encuentro.